Mi hermana cambió el nombre de mi recién nacido mientras yo estaba pariendo y luego fue al DIF para acusarnos de maltrato con tal de quedarse con él. Yo había elegido llamarlo Leonardo en honor a mi mejor amigo de la infancia que murió hace unos años. Todos en el baby shower pensaron que era un gesto hermoso, excepto mi hermana Casey, que en cuanto escuchó el nombre se levantó de golpe y azotó la mesa. Ese es el nombre que quiero para mi hijo. ¿Sabes cuánto amo a Leonardo DiCaprio y que siempre soñé con ponérselo al mío? Intentamos explicarle que ni siquiera estaba embarazada, que mucho menos tenía un bebé en camino, pero se negó a razonar. Nos gritó que la habíamos traicionado. Se llevó sus cosas y, antes de salir, solo dijo, «Nos vemos en los tribunales». 2 días después me llegó una carta dándome 24 horas para cambiarle el nombre o habría consecuencias. Mi familia organizó casi una intervención de emergencia. Esa misma tarde estábamos con Casey en la sala de mi mamá, tratando de explicarle con toda la calma posible por qué no iba a modificar el nombre de mi hijo. Casey estaba tan roja que parecía un tomate y no me dejaba terminar de hablar, insistiendo en que mi amigo, que en paz descanse, entendería que ese había sido su sueño desde niña. Nadie cedió. Y hasta que uno de mis amigos, que es abogado, le demostró que no podía demandar a nadie por el nombre de un bebé, lanzó su ultimátum. O el nombre era suyo o no volvíamos a verla. Todos, sin decir una palabra, le señalamos la puerta. Ella abrió los ojos, sorprendida por primera vez, y al final dijo, molesta y resignada, «Bueno, quédate con el nombre». Creímos que ahí terminaba todo. No supimos nada más de ella durante 3 meses, hasta que llegó el día de mi parto. En plena labor, Casey irrumpió en el cuarto con un oso gigante gritando, «Michael ya nació». Hasta las enfermeras se quedaron con cara de ¿qué está pasando? Mi esposo, Samuel, le preguntó qué significaba eso. Y Casey, con una sonrisa triunfal, se acarició la panza, que ni siquiera parecía de embarazada, y declaró, «Yo también estoy esperando un bebé. Dijiste que no podía usar el nombre porque no estaba embarazada, así que ya resolví ese problema». Fin del asunto. Nos quedamos viéndola como si tuviera 5 cabezas. Los de seguridad terminaron sacándola mientras gritaba por justicia. 1 hora después, tenía a mi Leonardo en brazos. Entonces entró una enfermera, visiblemente incómoda. «Hay un inconveniente con los papeles. Aquí aparece que el bebé se llama Michael». Samuel revisó todo al instante mientras yo protegía a Leonardo entre mis brazos. Así descubrimos que habían cambiado los formularios del hospital. Casey realmente intentó modificar el nombre mientras yo daba a luz. Por suerte, el hospital corrigió todo, pero el mensaje era evidente. Casey iba totalmente en serio. Al día siguiente, aún recuperándonos, mi hermano nos llamó. «Casey está en el hospital. Está muy mal». Resultó que la muy necia se levantó a las 5 de la mañana y se la pasó registrando nombres y manejando por todo el estado intentando que algún juzgado le diera el nombre de Leonardo como suyo. No comió, no durmió, no bebió agua, nada. Hasta que terminó desmayándose por el cansancio y el calor en las escaleras del juzgado. Cayó directo sobre el vientre y comenzó a perder al bebé. La llevaron de urgencia. Tuvieron que ponerle suero para estabilizarla. Apenas pudo sostener el teléfono, me llamó gritando que todo era mi culpa por obligarla a luchar por lo que, según ella, le pertenecía. Leonardo era mío, lloraba. ¿Cómo se siente saber que un bebé inocente murió por tu culpa? No respondí. Colgué. 3 semanas después, mientras amamantaba, sonó el celular de Samuel. Era el DIF. Alguien nos había denunciado por abuso y negligencia. La trabajadora social leía una lista de acusaciones que me dejó helada, que Samuel era violento, que tenía antecedentes por una pelea cuando tenía 17 años, y hasta mencionaron a mi papá, que vive con nosotros, como un riesgo porque una alumna lo acusó falsamente hace años, acusación que ella misma retiró después. Incluso dijeron que nuestra casa no era apta para un recién nacido. Antes de que pudiéramos entender lo que pasaba, una vecina me envió capturas del grupo local de Facebook. Casey había publicado un texto larguísimo presentándose como la heroína que salvó a un bebé de un ambiente peligroso y arrojando lodo sobre nosotros. 20 minutos después, llegó personal del DIF a la casa. Yo pensaba que al ver nuestro hogar, todo terminaría rápido. Revisaron el cuarto del bebé, los pañales, a Leonardo durmiendo, pero cuando la trabajadora vio a mi papá en la cocina, preguntó, ¿él es el abuelo mencionado en el reporte, el de la escuela? Traté de explicarle que todo había sido una mentira y que la alumna lo confesó, pero la expresión de la trabajadora cambió de inmediato. Con el antecedente de su esposo y esto, debemos seguir el protocolo. Lo siento. Sentí que me arrancaban el aire. Vi cómo se llevaban a mi bebé en brazos. Se va a quedar con la familia, dijo. Tu hermana ya tiene todo preparado. Por supuesto que lo tenía listo desde el día después del baby shower. El abogado nos advirtió que las audiencias de custodia de emergencia tardaban. Finalmente, la investigación nos dio la razón, pero la burocracia avanzaba desesperantemente lento. Mientras tanto, Casey estaba con mi hijo.
Subía fotos a Instagram llamándolo mi dulce Leonardo, mientras yo solo podía extraerme leche para un bebé que no estaba conmigo. Leía una y otra vez el correo de la trabajadora social diciendo que no habían encontrado nada, pero que la orden de custodia temporal seguiría vigente hasta la audiencia final, que podía tardar semanas o meses. Y entretanto, mi hermana tenía a mi bebé. Un día sonó el timbre. Fui arrastrándome desde el sillón, todavía con la misma playera manchada de leche del día anterior. Era mi vecina con un refractario. Vi lo que pasó, me susurró mirando alrededor. La señora que se llevó a tu bebé vino aquí la semana pasada preguntando por ti. Yo pensé que solo era una tía preocupada. Mis manos temblaron cuando tomé el refractario. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre tus rutinas? ¿A qué hora llega tu esposo? ¿Tu papá ayuda con el bebé? Incluso preguntó si alguna vez habías escuchado peleas. Mi vecina se movió incómoda antes de agregar. Les dije que ustedes eran excelentes padres. De verdad lo siento, no tenía idea de que estaba juntando pruebas. Cuando se fue, llamé de inmediato al abogado. Me explicó que en custodias de emergencia siempre privilegian a familiares directos y, como Casey ya tenía un cuarto armado y había pasado la revisión, la consideraron una opción viable. Que lo hubiera planeado desde antes no contaba mientras no existieran pruebas sólidas. Samuel llegó temprano esa tarde con expresión dura. Su jefe lo había llamado después de ver las publicaciones de Casey en Facebook. Aunque él intentó explicar, el daño ya estaba hecho, los murmullos habían empezado. De pronto, ese pleito de adolescencia que nunca había importado, ahora servía para pintarlo como alguien peligroso con todas las acusaciones flotando encima. Esa noche, mamá llamó con la voz temblorosa. Fui a ver a Casey, dijo. Tenía al bebé con ropa nueva y lo llamaba Leonardo. No me lo quiso dar a menos que yo también dijera ese nombre. Murmuró que solo te lo devolvería si hubiera cedido desde un principio. Que perder a su bebé era una señal de que el nombre le pertenecía. La voz de mamá se quebró. Ya no reconozco a mi hija. Esa noche volví a sacarme leche, guardándola en un congelador que ya ni cerraba. Mi cuerpo no entendía que mi bebé no estaba conmigo. Cada 3 horas, como si una alarma interna se activara sola, la bajada de leche me recordaba que Leonardo no estaba ahí. Si no me extraía, arriesgaba una mastitis. Cada vez era una tortura distinta, una punzada física del vacío que cargaba. Al día siguiente decidí documentarlo todo. Empecé una línea de tiempo desde el baby shower, anotando cada amenaza, cada comportamiento manipulador, cada conversación. Samuel recopiló capturas de sus publicaciones, especialmente las previas al nacimiento, donde ya hablaba de su futuro bebé Leonardo. Mi papá, que había estado en silencio desde la visita del DIF, habló por fin durante la cena. No dejó de pensar en ese escándalo de cuando era maestro. Aunque Sara admitió que mintió, sigue en mi expediente. Igual que la pelea de Samuel, esas cosas nunca desaparecen. Apenas probó la comida. Tal vez debería irme un tiempo. Quizá eso ayude. Ni lo pienses, respondió Samuel con firmeza. No vamos a dejar que nos destruya. No hicimos nada malo. Pero en la madrugada, cuando la casa estaba en silencio, las dudas regresaban sigilosas. ¿Y si la trabajadora social tenía razón en preocuparse? ¿Y si los errores antiguos, aunque superados, ahora nos hacían ver como malos padres? Empecé a cuestionarlo todo, cada decisión que había tomado en mis 3 semanas como mamá. Al 4.º día de separación manejé hasta el edificio de Casey. No pensaba bajar, solo necesitaba sentirme cerca de mi bebé. Pero al ver que su coche no estaba, el corazón se me subió a la garganta. Llamé a mamá. Va a una clase de yoga para bebés esta mañana, respondió. Dice que está asumiendo su papel de tía. Papel de tía. Así lo llamaba. Como si fuese una historia adorable y no, esto. El coraje me quemó por dentro. Fui al estudio de yoga y me asomé por la ventana. Ahí estaba Casey, cargando a mi hijo frente a un grupo de mamás que no tenían idea de que estaban presenciando un secuestro lento y disfrazado. Leonardo estaba inquieto, quizá hambriento. No sabía si ella le estaba dando fórmula o mi leche. Moría por entrar y gritar la verdad, pero sabía que solo me perjudicaría. Así que saqué fotos desde afuera. Evidencia. Ahora todo dependía de pruebas. Por la tarde llamó la abogada con noticias agridulces. Lo bueno, ya tenemos fecha de audiencia en 3 semanas. ¿Y lo malo? Casey pidió la tutela temporal alegando la investigación y diciendo que tu familia es inestable. Eso no puede hacer. Puede intentarlo. Me pregunté qué tiene que quebrarse dentro de una persona para planear un secuestro por un nombre. El nivel de precisión de Casey era escalofriante. Cuarto listo, papeleo en regla, argumentos preparados, todo calculado. Dice que padeces depresión posparto, que le colgaste mientras perdía a su bebé y que te faltó empatía, explicó la abogada. Está armando la narrativa de que ella es la cuidadora más competente. Tiré el teléfono y terminé en el piso frente a la puerta del cuarto de Leonardo, que no había tenido fuerzas de abrir desde que se lo llevaron. Todavía olía a él. Ese aroma dulce que dolía en el pecho.
Samuel me encontró ahí, rodeada de ropita que nunca llegó a usar. Vamos a recuperarlo, me dijo abrazándome. Esto no va a durar. La verdad va a salir. Pero Casey siempre fue la maestra de la manipulación. Lloraba a voluntad y le daba la vuelta a cualquier situación. Seguro ahora contaba su propia versión, diciendo que protegía a Leonardo de un hogar peligroso. Por el estrés, la leche empezó a bajarme otra vez. La asesora de lactancia me había dicho que era normal estando separada del bebé, pero yo seguía extrayéndola con disciplina. Era lo único tangible que podía hacer por mi hijo. Mamá recogía la leche día por medio para llevársela a Casey, quien la recibía con falsa gratitud y un aire de superioridad insoportable. Está redecorando el cuarto de Leonardo, comentó mamá. Dice que el que hiciste no era suficientemente estimulante. Compró juguetes educativos y contrató una consultora del sueño. La ironía me atravesó. Casey, que se embarazó por despecho y perdió al bebé por su propia imprudencia, ahora fingía ser la supertía perfecta con mi hijo. Vivía una fantasía retorcida. Su Leonardo DiCaprio, usando al Leonardo que yo nombré por mi mejor amigo, ese que jamás conocería a mi pequeño. Empecé a ir todos los días al DIF, llevando cada vez más pruebas. La trabajadora social, la licenciada Patterson, era profesional pero agotada, su escritorio era una montaña de expedientes. Me recordó que la investigación ya nos había exonerado, pero que la custodia final dependía del juez. ¿Y que ella planeó todo esto? Pregunté por enésima vez. Sin evidencia de mala fe, se interpreta como que actuó en beneficio del menor, respondió. Ella reportó lo que creyó señales de alerta. Y que un familiar se ofrezca a cuidar al bebé durante la investigación se considera algo positivo. Quise gritar que no había nada positivo en esta pesadilla, pero me tragué el impulso. Un arrebato solo alimentaría el cuento de Casey sobre mi supuesta depresión posparto. 2 semanas después de la separación, las cosas empeoraron para Samuel en el trabajo. Un cliente buscó su nombre en Internet y encontró las publicaciones de Casey. Aunque sabía que eran falsedades, el daño estaba hecho. Su jefe le sugirió tomarse un tiempo hasta que se calmara la situación, pero era tiempo sin sueldo. Y con los gastos legales creciendo, era justo lo que no podíamos permitirnos. Como era temporal, bastaba con que Casey convenciera a un juez de que temía por su seguridad y podían renovársela sin dificultad. Dijo que él ya estaba preparando una contrademanda, pero que debíamos tener mucho cuidado con cada paso. Ella está construyendo una narrativa, nos advirtió. Y lo está haciendo en público. En cuanto colgamos, me quebré. No podía creer que mi hermana hubiese llegado tan lejos. Me había robado a mi hijo, había destruido la reputación de mi esposo, había metido a mi papá en problemas y ahora estaba reescribiendo la historia en tiempo real, presentándose como una víctima heroica mientras yo quedaba como una amenaza. Samuel me sostuvo hasta que dejé de temblar. No puede sostener esta mentira para siempre, me dijo. La verdad tiene un peso distinto. Tarde o temprano cae. Pero yo sentía que la verdad estaba perdiendo. La noche siguiente no pude dormir ni un minuto. Me quedé viendo el techo, imaginando a Leonardo en la cuna de Casey, respirando el aire equivocado, rodeado de gente que le decía tía a una mujer que se comportaba como si fuera su madre. Cada pensamiento era un nudo en el pecho. 2 días después, la supervisora de servicios familiares nos llamó para que acudiéramos a una reunión extraordinaria. Llegamos con el estómago hecho piedra. La oficina estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La supervisora tenía frente a ella un folder grueso con documentos nuevos. Recibimos material adicional de su vecina, la señora Duherty, dijo. Queríamos corroborar algunos detalles antes de avanzar. Miró a la trabajadora social, que parecía nerviosa. Encontramos patrones preocupantes en la conducta de Casey. Fotografías reiteradas de su casa. Visitas constantes en horarios donde ustedes no estaban. Preguntas insistentes a vecinos sobre su vida privada. ¿Esto? No es normal en un familiar que solo quiere ayudar. Sentí un alivio tibio, frágil, como si no me atreviera a creerlo todavía. Además, continuó, revisamos la carta de la psicóloga infantil que presentó Casey. Y descubrimos que no está certificada en nuestro estado. Me llevé la mano a la boca. Samuel me apretó la pierna. Estamos solicitando una evaluación independiente del vínculo materno, agregó la supervisora. Y hasta que esa evaluación esté completa, Leonardo debe regresar temporalmente a su madre biológica. No entendí. ¿Qué significa eso? Pregunté con la voz quebrada. La trabajadora social sonrió apenas. Significa que su hijo vuelve a casa. Hoy. Las piernas se me doblaron. Sentí que el mundo entero se me venía encima y me sostenía a la vez. Samuel me abrazó fuerte, casi levantándome. Pero, añadió la supervisora, esto no cierra el caso. Casey tiene derecho a responder y aún habrá una audiencia definitiva. Pero por ahora, Leonardo debe estar con ustedes. No escuché nada más. Solo un zumbido, como si mi corazón estuviera resonando en mis oídos. Nos llevaron a una sala pequeña mientras la policía de apoyo, sí, tuvo que intervenir la policía, iba por mi hijo al departamento de Casey.
Tardaron 40 minutos que parecieron 40 años. Y cuando por fin abrieron la puerta, ahí estaba Leonardo, mi bebé, en brazos de una oficial, con una manta que no reconocía y los ojos medio cerrados de sueño. Yo me levanté tan rápido que casi me tropiezo. Lo tomé y lo apreté contra mi pecho como si mi alma dependiera de ese contacto. Olía distinto. A suaves de antihigieno. Pero era mi hijo. Mi hijo. Lloré sin poder contenerme. Lloré con un sonido que nunca antes había salido de mi cuerpo. Samuel me abrazó por detrás, rodeándonos a los dos. La oficial solo dijo: él está bien. Todo saldrá bien. Ese día no hicimos nada más. No hablamos. No comimos. Solo lo sostuvimos. Yo lloré hasta quedarme seca y luego me quedé dormida con él sobre mi pecho, como si por fin mi cuerpo hubiera encontrado el lugar correcto donde descansar. Más tarde supimos que Casey había intentado impedir que se lo llevaran, que gritó que era su Leonardo y que estaba salvándolo de nosotros. La policía tuvo que intervenir para que no se interpusiera. Pero esa ya no era mi batalla. Mi batalla ahora era sanar a mi hijo. Sanar mi yo. Reconstruir lo que ella intentó destruir. La audiencia definitiva sería en 2 semanas. Casey seguiría en campaña. Seguiría llorando en internet. Seguiría mintiendo. Pero ya no tenía a Leonardo. Y aunque el miedo seguía ahí, aunque la justicia avanzaba despacio y aunque el daño ya estaba hecho, esa noche dormí con mi hijo en mis brazos. Y por primera vez en meses, pude respirar. El video se convirtió en la prueba definitiva para los seguidores de Casey de que mi familia era peligrosa. Ignoraron que papá llevaba meses bajo un estrés insoportable, que esa mujer lo había provocado a propósito, que llevaba semanas siendo señalado como si fuera un monstruo. Nadie quiso ver nada de eso. Solo vieron lo que ella quería que vieran. Cuando papá llegó a casa después de eso, estaba blanco, temblando. Se sentó en la mesa como si le hubieran arrancado el alma. Creo que le hice más daño a nuestro caso, susurró. Lo siento. Me arrodillé frente a él y lo abracé. Tú no tienes la culpa. Esto es lo que ella hace. Pero dentro de mí, sentí como una grieta se abría. Cada paso que dábamos hacia adelante, Casey lograba empujarnos 2 pasos hacia atrás, como si siempre fuera un poco más rápida, más estratégica, más dispuesta a hundir a cualquiera con tal de salirse con la suya. 3 días antes de la audiencia final, recibí un mensaje de la supervisora que me hizo sentir que me arrancaban el aire. Necesitamos hablar. Algo nuevo surgió. Fui al día siguiente, con Samuel de mi mano. La supervisora nos esperaba con gesto grave. Recibimos otro reporte anónimo, dijo. Afirma que usted lo llamó amenazando con recuperar a su hijo sin importar las consecuencias. Sentí que me ardían los ojos. Jamás haría eso. Yo lo sé, respondió. Pero cada reporte genera un expediente. Y el juez los revisa todos. Era como si Casey hubiera encontrado un botón que podía presionar cada vez que se acercaba a una audiencia. Otro reporte, otra preocupación, otra demora. Cuando salimos del edificio, Samuel golpeó con el puño la barandilla metálica del estacionamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta destruirnos por completo? Yo no tenía respuesta. Solo sabía que me estaba ahogando. La noche anterior a la audiencia, apenas probé bocado. Me acosté tarde y aún así no pude dormir. Me levanté a la 1, a las 3, a las 5. Fui al cuarto de Leonardo y me quedé sentada en el piso, sosteniendo una de sus mantitas y llorando en silencio. Quería recuperar a mi hijo. Pero también quería recuperar mi vida, mi familia, mi nombre. Casey nos había arrebatado todo eso. El día de la audiencia llegó. El edificio parecía enorme, frío, hostil. El eco de nuestros pasos por el pasillo tenía el mismo ritmo de mi corazón, acelerado y nervioso. Casey llegó con traje nuevo, maquillaje perfecto, fingiendo serenidad. Traía una carpeta enorme, seguramente llena de sus pruebas. La acompañaban 2 amigas de esas que la habían defendido en redes, listas para declarar lo que ella quisiera. Yo temblaba. Samuel estaba rígido, como si cargara un peso invisible. Papá caminaba detrás de nosotros, más encorvado que nunca. Entramos a la sala. Y justo antes de que la audiencia empezara, sucedió algo que nadie vio venir. La supervisora entró con paso rápido, con una carpeta distinta a las que ya habíamos visto. Antes de iniciar, dijo: debe añadirse evidencia nueva al expediente. Se recibió ayer por la noche. Casey Gyro la cabeza, inquieta. La supervisora depositó un sobre grande frente a la oficial de la audiencia. Es un paquete enviado de forma anónima, explicó, pero con pruebas verificables. Contiene videos fechados, audios sin editar y capturas de pantalla provenientes del teléfono de la señora Casey. Casey Paladesio. ¿Qué? Yo no. La oficial abrió el sobre. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración temblorosa. La supervisora continuó. Incluye grabaciones de la señora Casey practicando discursos frente al espejo, instrucciones a su nana sobre qué decirle al DIF, mensajes donde pide a amigos hacer reportes anónimos, y, lo más grave,
Una conversación donde admite que su objetivo es la adopción permanente de Leonardo. Samuel me apretó la mano con tanta fuerza que me crujieron los dedos. Yo no podía moverme. Casey empezó a sacudir la cabeza. Eso es falso. Es falso. Alguien está manipulando. Las marcas de tiempo coinciden con su ubicación y su historial de actividad, interrumpió la supervisora con voz firme. Ya verificamos su autenticidad. La oficial hojeó los papeles, escuchó un par de audios con audífonos y luego levantó la mirada, seria. Audiencia suspendida. Se volvió hacia mí. El niño vuelve hoy mismo a su madre. Y esto va directo a la fiscalía. Casey se levantó tratando de agarrar su bolso, pero las piernas no le respondían. No pueden hacerme esto. Soy su madre. No lo es, respondió la supervisora, sin levantar la voz. Y ahora tiene prohibido acercarse. Yo me quedé congelada. El mundo se sentía irreal. Samuel empezó a llorar. Papá se tapó la boca con la mano, temblando. Y yo sentí un golpe en el pecho, como si me regresaran el alma de un solo jalón. Leonardo volvería a casa. Para siempre. Cuando salimos del edificio, respiré el aire frío como si fuera la primera bocanada de mi vida. No sabía quién había enviado ese paquete. No sabía si fue Victoria arrepentida, o algún empleado harto de Casey, o un simple milagro. Pero si sabía una cosa, después de todo lo que luché, después de todo lo que perdí, por fin estaba recuperando a mi hijo. Pero el golpe más fuerte llegó cuando reproducimos la grabación de audio que la prima de Samuel había captado en la tienda de bebés, esa donde Casey preguntaba sobre adoptar a un niño que ya vivía con ella. El sonido era pésimo, pero con el análisis del perito se limpiaron fragmentos suficientes para distinguir claramente su voz y sus palabras. Casey se revolvió en su asiento, abrió la boca para interrumpir, pero la supervisora la mandó a callar. ¿Se escuchará completa?, ordenó. La tensión en la sala era tan densa que costaba respirar. En el audio, Casey preguntaba cuánto tardaba el proceso, si la familia biológica podía recuperar derechos después, cómo acelerar un trámite, y lo peor, si era posible dejar constancia de que la mamá no estaba en condiciones emocionales para cuidarlo. Cada frase era como un puñal que destrozaba su fachada de tía preocupada. Ahí no quedó todo. El abogado presentó una copia impresa del blog donde ella hablaba como madre adoptiva en proceso, y luego los comentarios donde pedía consejos para manejar la insistencia de la mamá biológica. Casey se llevó la mano a la frente, pálida como tiza. Por un segundo pareció que iba a desmayarse, pero enseguida recuperó su pose de víctima. Todo eso es sacado de contexto, murmuró. Yo solo quería ayudar. La supervisora no respondió. Simplemente siguió leyendo. La reunión avanzó durante horas. Cada evidencia, cada foto, cada captura pintaba un cuadro más nítido. Casey no estaba protegiendo a Leonardo. Lo estaba reclamando. Lo estaba moldeando para encajar en su fantasía. Nosotros no éramos el peligro. Ella lo era. Al final, cuando ya no quedaba nada por mostrar, la supervisora dejó los papeles sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. Vamos a necesitar un receso para evaluar todo esto. Pero antes, existe un documento más. Volteó hacia la puerta y entró un funcionario con un sobresellado. Lo abrió ahí mismo. Sacó varias hojas. Leyó. Le tembló un poco la ceja, pero no dijo nada hasta terminar. Esta, aclaró, es una declaración firmada de Victoria, la primera niñera de la señora Casey. Ha sido recibida y validada. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. La supervisora continuó. En esta declaración, la señorita Victoria describe cómo la señora Casey ensayaba frente al espejo su papel de tía angustiada. Cómo pedía a otras personas hacer denuncias anónimas, cómo compró objetos relacionados con Leonardo DiCaprio para crear coherencia con el nombre del niño, cómo planeó su embarazo como parte de una estrategia, y cómo afirmó explícitamente que merecía ser la mamá de Leonardo porque había nacido para eso. Casey lanzó un grito ahogado. Es mentira. Esa mujer me odia. También, prosiguió la supervisora sin prestarle atención. Describe descuidos médicos, delegación total del cuidado a terceros, episodios de ira y manipulación directa hacia la trabajadora social Patterson. La trabajadora, sentada a un lado, tragó saliva visiblemente incómoda. Por último, remató la supervisora, la declaración incluye capturas de pantalla de mensajes donde la señora Casey habla de quedarse con Leonardo pase lo que pase y de provocar situaciones para que la familia biológica parezca inestable. Todas las capturas fueron verificadas. El silencio que siguió fue como una explosión silenciosa. Nadie se movía. Nadie respiraba. Casey, desesperada, intentó levantarse. Están todos en mi contra. Yo lo cuidé. Yo lo cuidé. Siéntese, ordenó la supervisora con voz de hielo. Y Casey se desplomó en la silla. La sala quedó muda. Solo el sonido suave de Leonardo moviéndose en su portabebé se escuchaba. Mi corazón latía a mil. Finalmente, la supervisora anunció. La decisión se dará esta misma tarde. La prioridad es la seguridad del menor. Les pedimos no abandonar el edificio. Salimos al pasillo. Yo iba flotando,
sin sentir los pies. Samuel me abrazó. Papá me puso una mano en el hombro con cuidado. Y por primera vez en meses, no sentí miedo. Sandy Esperanza. Mientras todo eso salía a flote, vi cómo a Casey se le empezó a descomponer la seguridad que siempre fingía. Sus seguidores afuera no alcanzaban a oír nada, pero ella sí. Cuando nuestro abogado mostró los mensajes donde presumía su plan para quedarse con Leonardo, la cara se le encendió. Cuando reprodujeron las grabaciones donde le decía a mi mamá, se retorció en la silla incapaz de ocultar el temblor. Ahí la supervisora cambió por completo de actitud. Ya no le bastaban respuestas vagas ni historias bonitas. Quiso saber por qué tenía un cuarto de bebé completamente montado desde antes de hacer cualquier denuncia. Porque consultó abogados de adopción mientras aseguraba ser solamente cuidadora temporal. Porque varias niñeras se habían marchado alegando motivos éticos. Cada pregunta era una estocada en la versión de mártir que ella había construido con tanto esfuerzo. Y entonces llegó el punto de quiebre. La supervisora abrió un folder que nadie había visto antes. El DIF, usando nuestras pruebas, condujo su propia investigación. Entrevistaron a antiguas niñeras, revisaron su historial completo en redes, y encontraron publicaciones de hace 5 años donde ya tenía decidido que su hijo se llamaría Leonardo, incluso fotos de un cuarto idéntico al que luego preparó. Lo más grave, descubrieron que, justo entre el baby shower y su anuncio de embarazo, estuvo en contacto con varias clínicas de fertilidad. Se sometió a procedimientos exprés de inseminación artificial y reventó sus tarjetas intentando embarazarse lo antes posible. Todo encajaba perfectamente. No fue una casualidad. No fue un impulso. Se embarazó deliberadamente para apropiarse del nombre. La supervisora volvió a mirarla, esta vez sin una gota de paciencia. Dijo que la investigación había revelado un patrón de manipulación y falsedad completamente contrario al bienestar de un niño. Que, aunque la separación inicial se hizo siguiendo protocolo, ya estaba claro que ese protocolo había sido activado por un plan más grande para quitarnos la custodia. Ahí Casey simplemente se quebró. Se echó a llorar, pero ya no eran lágrimas de actuación. Era un llanto feo, desesperado. Comenzó a gritar que todo era injusto, que siempre había adorado a Leonardo DiCaprio, que desde niña soñaba con tener un hijo con ese nombre, que yo le había arrebatado su sueño y la había obligado a volverse creativa. Mientras más hablaba, menos sentido tenía. Terminó confesando cosas que ni imaginábamos. Que pagó para que plantaran pruebas en nuestra casa en una visita que nunca se concretó, que preparó testigos para declarar lo que ella quería, que se embarazó a propósito después del baby shower. Sus seguidores, que escuchaban desde afuera sin entender bien pero captando el tono, empezaron a irse. Para cuando terminó el espectáculo, en la sala de espera no quedaba nadie. La supervisora pidió un receso. Cuando regresamos, la decisión fue inmediata. La custodia de emergencia quedaba anulada. Leonardo volvería con nosotros ese mismo día. Casey solo tendría derecho a visitas supervisadas mientras se le realizaba una evaluación psicológica completa. Además, todos los reportes falsos serían investigados como delito. Pero la supervisora no terminó ahí, nos habló directamente, reconoció que el sistema nos había fallado y prometió que revisarían el proceso para evitar que algo así volviera a ocurrir. Incluso nos sugirió demandar a Casey por daños, porque todo estaba documentado y el perjuicio a nuestra vida era evidente. Casey tuvo que salir escoltada por seguridad, gritando incoherencias sobre conspiraciones y favores especiales. Cuando pasó frente a nosotros me clavó una mirada llena de veneno, instintivamente me pegué más a Samuel. Ni siquiera derrotada pudo aceptar responsabilidad alguna. 1 hora después estaba en un cuartito pequeño cuando una trabajadora social me puso a Leonardo en los brazos. Después de 5 meses, mi hijo volvía a casa. Estaba más grande, más despierto, pero en cuanto lo sostuve se acomodó en mi pecho como si todo ese tiempo no hubiera pasado. Samuel nos abrazó a los dos, riendo y llorando, y así nos quedamos. Volver a casa fue como entrar a otro universo. Leonardo en su sillita, por fin donde debía estar. Mi papá estaba en la entrada, con las lágrimas escurriendo libremente. La señora Duherty y varios vecinos que siempre nos creyeron estaban ahí con comida, abrazos y palabras de alivio. Después de tantos meses de silencio, el cuarto del bebé recuperó su sonido natural, risitas, balbuceos, vida. Esa noche, mientras lo arrullaba en la mecedora que había comprado estando embarazada, no podía evitar repasar todo lo que habíamos vivido. Las denuncias falsas, la campaña en redes, el desmoronamiento económico, la angustia de que nos separaran, todo porque mi hermana no pudo tolerar que yo eligiera un hombre que a ella le gustaba demasiado. Pero aún así sobrevivimos. La verdad salió, aunque el precio fue brutal. Samuel seguía sin empleo. La reputación de mi papá quedó hecha pedazos. Los ahorros se esfumaron en abogados. Y el trauma de que me quitaran a mi hijo iba a tardar mucho en sanar. Pero nada se comparaba con tenerlo de vuelta en casa. La primera semana fue durísima. Leonardo tenía el sueño hecho trizas después del caos con Casey. Se despertaba cada 2 horas llorando, buscando a las niñeras a las que ya estaba acostumbrado.
Yo pasaba las madrugadas recorriendo la casa con él en brazos, volviendo a aprender sus señales, su manera de pedir, lo que calmaba su llanto. Samuel se dedicó a lo práctico. Borrar reportes falsos, contactar a su antiguo jefe, explicar otra vez todo desde el principio para intentar limpiar su nombre. Cada llamada era revivir la pesadilla frente a alguien nuevo. Mi papá, poco a poco, empezó a salir del encierro. Ayudaba con Leonardo mientras yo dormía un poco. A veces lo veía cargándolo con manos temblorosas y murmurándole disculpas por culpas que no le pertenecían. Aún sangraba por dentro por el escándalo que había resucitado. 3 días después del regreso empezaron a llegar paquetes. Ropa, juguetes, muestras de fórmula. Todos a nombre de Casey pero enviados a nuestra dirección. Ella nos había inscrito en todos los registros y suscripciones posibles usando nuestros datos. El timbre sonaba sin parar con cosas que nunca pedimos. Mi mamá venía a diario con comida y palabras que me sostenían. Poco a poco nos fue contando detalles más oscuros de lo que había visto con Casey. Que la ropa cara la compraba con tarjetas endeudadas, que agendaba citas con especialistas para presumirlas y luego ni asistía, que convirtió una audiencia de custodia en un desfile de playeras con el logo Te Am Leonardo. Safety first. No hay nada que grite soy perfectamente estable como hacer mercancía de un juicio donde te acusan de secuestrar a tu sobrino. Su blog como Mamá Guerrera había conseguido patrocinadores que ahora exigían devoluciones al enterarse de la verdad. Descubrimos que le había dicho al pediatra que estaba adoptando a Leonardo y que nosotros lo habíamos abandonado por problemas de adicción. Falsificó documentos, inventó historiales médicos y hasta se puso como tutora en el seguro. Limpiar todo eso nos tomó horas de llamadas con doctores, aseguradoras y abogados. La prima de Samuel mandó capturas de pantallas de grupos de mamás donde Casey seguía activa. Ahora alegaba que nosotros manipulamos el sistema para arrebatárselo y que ella era la verdadera madre. Algunas personas todavía le creían, otras empezaban a notar contradicciones. La crisis económica se profundizó. Sin ahorros, sin ingresos, con deudas y una reputación destruida. La hipoteca vencía pronto. Samuel enviaba solicitudes cada día, pero todos los empleadores lo buscaban en Internet y encontraban las mentiras de Casey. Yo tuve que volver a trabajar antes de tiempo, dejando a Leonardo con mi papá, aunque mi cuerpo y mente no estaban listos después de tanta presión y la separación forzada. Pero aún así, Leonardo estaba en casa. Y eso era lo único que me mantenía en pie. Los compañeros murmuraban entre ellos, pasándose el chisme del caso, que ya era tema viral en redes. Algunos se me acercaban con buena intención. Otros preferían evitarme, como si nuestra mala suerte fuera contagiosa. 2 semanas después de la audiencia, Casey vino a su primera visita supervisada. La trabajadora social la acompañó y solo le permitieron 1 hora. Llegó con una camiseta de Leonardo DiCaprio y una bolsa llena de artículos relacionados con sus películas. Cuando le puse a Leonardo en brazos, empezó a llamarlo Leo en cuanto pudo, diciendo que era un mejor apodo. La visita se volvió tensa al instante. Casey criticó la decoración del cuarto, insinuó que lo teníamos desnutrido y que no lo estábamos estimulando como se debía. Y cuando Leonardo comenzó a inquietarse, afirmó que era porque lo habíamos puesto en su contra. La trabajadora social anotaba todo con profesionalismo, pero su cara dejaba ver la preocupación. Al despedirse, descubrí que Casey había escondido notas por toda la casa mientras iba al baño. Mensajes garabateados detrás de cuadros, dentro de libros, bajo los cojines. Todos repetían variaciones del mismo mensaje. Es mío, me lo arrebataron, esto no termina aquí. Esa noche, Samuel instaló cámaras de seguridad. Cambiamos cerraduras, pusimos sensores y organizamos un sistema con los vecinos. La señora Duherty armó una pequeña red de vigilancia para avisarnos si Casey rondaba por la zona. La comunidad, que antes estaba dividida por la campaña que ella emprendió en redes, comenzó poco a poco a solidarizarse con nosotros. Las visitas supervisadas siguieron cada semana y cada una era más incómoda que la anterior. Casey llevaba regalos cada vez más absurdos. Mercancía de Leonardo DiCaprio tamaño adulto, películas no aptas para niños para cuando esté grande, incluso un bono de ahorro a nombre de Leonardo DiCaprio Jr. La trabajadora social seguía acumulando evidencia para terminar esas visitas de una vez por todas. En la 4ª visita, Casey metió una cámara escondida en un osito de peluche. Mi papá notó que pesaba extraño y encontró el dispositivo. Estaba grabando nuestra casa a escondidas, buscando cualquier detalle para fabricar otra acusación. La policía tomó nota, pero dijeron que sin un daño directo comprobable, era asunto de abogados. Samuel consiguió por fin una entrevista de trabajo, aunque la empresa estaba a 2 horas de distancia. Ya sabían parte de lo ocurrido, aún así quisieron darle una oportunidad. El sueldo era menor y el trayecto sería pesado, pero no podíamos darnos el lujo de rechazar nada. Se fue de madrugada y regresó de noche con algo que no veíamos desde hacía meses: esperanza. Mamá se enteró de que Casey había estado yendo a la guardería donde antes cuidaban a Leonardo, diciéndole al personal que pronto volvería por él. Incluso rellenó formularios con documentos falsificados y dejó un anticipo que no podía pagar.
La directora nos avisó al instante, ya que conocía nuestra historia por los grupos de Facebook. Era otro problema más que atender, otro intento de manipulación. La evaluación psicológica ordenada por el juez solo confirmó lo que ya sospechábamos. Casey tenía ideas delirantes, rasgos narcisistas y una desconexión total entre lo real y lo que imaginaba. Su obsesión con Leonardo DiCaprio había llegado al grado de creer que estaba destinada a tener un hijo con ese nombre. El especialista recomendó terapia intensiva y suspender sus visitas. Su reacción fue exactamente la que temíamos, aunque igual de agotadora que siempre. Se hizo nuevas cuentas para evadir bloqueos. Subió videos diciendo que la evaluación era injusta. Incluso lanzó una petición para reunir a Leo con su verdadera madre. Tuvimos que contactar a cada plataforma para que retiraran el contenido y documentamos cada publicación para el expediente de acoso. Samuel obtuvo el trabajo y sentimos un alivio enorme. Aunque sabíamos que lo más difícil apenas comenzaba, por fin tendríamos seguro médico, un ingreso estable y la posibilidad de recuperarnos. Papá se ofreció a cuidar a Leonardo durante el día. Quería ayudar, pese a seguir cargando con la depresión que le dejó todo ese escándalo. 3 meses después del regreso de Leonardo, fuimos a una carne asada en la colonia. Algunos vecinos aún nos esquivaban, otros, aunque en silencio, nos apoyaban como podían. Los niños que antes jugaban en nuestra calle ya no venían, porque sus papás seguían con dudas sembradas por Casey. Aún así, tratamos de sonreír y recuperar nuestro lugar en la comunidad. Esa noche Casey violó la orden de restricción. Llegó a la casa deshecha, más delgada, con ojeras, desarreglada. Se arrodilló en el porche llorando, diciendo que lo había perdido todo, su departamento, su trabajo, incluso sus amistades, que por fin le habían visto la verdadera cara. Nos rogó que la dejáramos ver a Leonardo por última vez, prometiendo que luego desaparecería. Samuel llamó a la policía mientras yo observaba desde la ventana. Casey abrazaba una foto de Leonardo DiCaprio, murmurando cosas sobre destino y sueños robados. Cuando llegó la patrulla no se resistió, incluso parecía aliviada de que se la llevaran. Ese incidente sumó otra falta a su historial y nos acercó más a la restricción definitiva. Al día siguiente llegó una sorpresa inesperada. El exnovio de Casey nos contactó diciendo que ella había dejado algunas pertenencias y entre ellas estaba la llave de una bodega. Al revisarla encontramos años enteros de obsesión, diarios repletos de fantasías con Leonardo DiCaprio, pizarrones con nombres y supuestos hijos imaginarios, recortes de leyes de custodia, estrategias para manipular a otros. Era evidencia de un delirio cultivado durante más de una década. Entregamos todo a la policía, esperando que eso bastara para evitar que dañara a otra familia. El detective asignado al caso se notaba impactado. Dijo haber visto cosas parecidas y nos aseguró que habíamos hecho lo correcto documentando cada paso. Pasaron 6 meses. Samuel se fue adaptando al trayecto, escuchando podcast para hacerlo más llevadero. Papá comenzó a ser voluntario en la biblioteca, poco a poco reconstruyendo la confianza que perdió como maestro. Yo regresé al trabajo de tiempo completo y atesoraba cada tarde con Leonardo. Con el tiempo, la presión económica empezó a relajarse, aunque todavía nos quedaba mucho que pagar. Las visitas supervisadas de Casey nunca volvieron. Le exigieron completar terapia antes de ver a Leonardo, pero jamás aceptó haber hecho nada malo. Mamá escuchó por el chisme familiar que Casey se había mudado a otro estado diciendo que le habían arrebatado a su hijo. El ciclo continuaba, solo que ahora lejos de nosotros, aunque las autoridades ya estaban alertas. Leonardo creció feliz, sin saber nada de aquel desastre. Aprendió a gatear en el cuarto que ella decía que no servía. Dio sus primeros pasos en la casa de la que quiso arrancarlo. Su primera palabra, Dada, se la dijo a Samuel un domingo por la mañana. Esos momentos sencillos se volvieron tesoros después de haber estado a punto de perderlos. Con el tiempo, la colonia dejó atrás el escándalo y se concentró en nuevos chismes. Unas cuantas relaciones nunca volvieron a ser las mismas. Pero nosotros, por fin, pudimos respirar. La confianza se vino abajo tan rápido como la gente creyó los chismes. Aún así, nos quedamos con quienes sí se mantuvieron a nuestro lado, los que no desaparecieron cuando más los necesitábamos. La señora Dougherty terminó convirtiéndose en la abuelita adoptiva de Leonardo, lo llenaba de postres, lo cuidaba como si fuera suyo y se volvió su mayor defensora. Un año después de que acabó la batalla legal, por fin pude entrar al cuarto de Leonardo sin sentir ese vacío que antes me oprimía el pecho. Ahora el cuarto estaba repleto de juguetes, libros y señales de que ahí vivía un niño amado. Tomé el elefante de peluche que me había regalado la mamá de mi amigo fallecido y le conté a Leonardo la historia que siempre quise compartir sobre el niño que llevaba su mismo nombre. Samuel me encontró con él dormido en mis brazos. Nos sentamos juntos, viendo cómo oscurecía, sin necesidad de intercambiar palabras. Nuestro hijo estaba en casa, la familia intacta y a salvo. Las cicatrices siguen presentes, la confianza cuesta más recuperarla y la inocencia se perdió en el proceso. Pero sobrevivimos a la obsesión de Casey. Cuidamos de nuestro hijo y descubrimos una fortaleza que jamás imaginamos tener. Esa noche,
mientras acomodaba a Leonardo en su cuna, pensé en el nombre que había desencadenado todo. Una elección tan simple, hecha desde el cariño hacia un amigo, había provocado un caos inimaginable. Pero al ver a mi hijo dormir tranquilo y seguro, supe que no cambiaría nada. Él es Leonardo, llamado así por amor y memoria, no por un actor ni por las fantasías de nadie más. Ahora el futuro trae retos normales. Los dientes, dejar el pañal, la escuela, preocupaciones típicas que, después de todo lo ocurrido, se sienten como auténticas bendiciones. Casey sigue siendo una sombra distante, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la obsesión y de lo peligroso que es confundir los caprichos con derechos, pero ya no tiene poder sobre nuestra vida. Aprendimos a dejar constancia de todo, a ser cuidadosos con la confianza y a valorar esos momentos cotidianos que muchos pasan por alto. Algún día Leonardo sabrá que siempre hicimos lo mejor por él, que lo protegimos y lo amamos con todo lo que teníamos. Al final, eso es lo único que verdaderamente importa.